Grábenos, don David, porque salió a colgarse de la tragedia para sacar raja política carroñeramente. ¿Quién más? Ricky Riquín Canallín, Ricardo Anaya, este personaje que dice que anda recorriendo 1000 municipios de México en plena pandemia, dice que la tragedia de la línea 12 se debe a la ineptitud. Si me permites, Daniel, vemos y escuchamos a Ricardo Canalla y lo comentamos aquí en Sin Censura. Que no nos quieran engañar. La tragedia de la línea 12 del metro no se debió a un desastre natural o a un accidente que no se pudiera prever. A las cosas por su nombre. Se debió única y exclusivamente a la ineptitud de quienes no hicieron su trabajo y de quienes tomaron decisiones equivocadas. En marzo del año pasado, chocaron 2 trenes en la estación Tacubaya. El 9 de enero se incendió el centro de control de la línea 6. El 23 de abril hubo un incendio en la línea 4. Ya había señales de alarma. Antes que nada, quiero reiterar mis condolencias a las familias que hoy viven un dolor que nadie debería experimentar. Nadie debería tener que pagar con la vida por la ineptitud de un gobierno cuya principal responsabilidad es protegernos. Y no se trata de hacer leña del árbol caído, sino de entender qué pasó para asegurarnos de que nunca vuelva a ocurrir. Y la lección es muy clara. La lección es que la ineptitud mata. Y hay que decirlo. Este ha sido el gobierno de la ineptitud que cuesta vidas humanas. Que no es la primera vez. Que no se nos olvide la ineptitud de decir que no pasaba nada con la pandemia. Hay que abrazarse, no pasa nada. Esa ineptitud ha costado alrededor de 500,000 de vidas. Y no tenía que ser así. Por su ineptitud en el funcionamiento del sistema de salud, más de 1,600 niños con cáncer han muerto. Los padres cuentan más de 900 días sin medicamentos oncológicos para sus hijos. Esa también es ineptitud que mata. Ineptitud en el manejo de la seguridad. Abrazos, no balazos. Saludar a la mamá y liberar al hijo del Chapo. Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente. Esa ineptitud también mata. Fíjate, en el peor año de la guerra contra el narco de Calderón, murieron 25,000 personas. Un año terrible. Pero en el primer año de López Obrador, con sus abrazos, murieron 35,000. En el segundo año, otras 35,000. A ver, Ceci, creo que ya escuchamos lo suficiente. Daniel Marmolejo, sigue esto que se denomina como la necropolítica y asustar a la gente con muertes, hablar de muertes, sacar raja política de muertos. Y luego dice, fíjate, la irresponsabilidad, la falta de empatía que supuestamente tiene Ricardo Anaya. Dice, no es echarle, ¿cómo es? No es hacer fuego del árbol caído. Pues no, que estamos hablando de vidas humanas, no que estamos hablando de las víctimas. Árbol caído, hacer leña del árbol caído, no, pues yo no sé cómo entender a este personaje que, por cierto, sus discursos suenan a lo mismo, a los buitres políticos, Daniel Marmolejo. Hay que acostumbrarnos, Vicente, a que la retórica de ellos no va a cambiar, porque la única oportunidad de construir una oposición a partir de la tragedia les da a ellos determinada certidumbre de continuidad. Es decir, ellos no han construido una oposición a partir de las ideas. Lo ha señalado muy bien. Son la necropolítica mexicana, que es parte de lo que se inaugura durante el periodo de Felipe Calderón, que es un periodo neoliberal y de política de la muerte. Era pues prácticamente este país sometido por el crimen organizado desde Palacio Nacional. Esta es una cuestión muy terrible en el mundo.
inédita también, porque antes se daban persecuciones selectivas y con Calderón fue el sálvese quien pueda. Naturalmente, la manera en la que un personaje tan insignificante como Ricardo Anaya puede reconstruirse políticamente y volverse el Robocop de la justicia es a partir del dolor, de la tragedia, porque también te demuestra que son personas sin sentimientos. Vicente, yo abrazaría hoy mismo a todos los que han hecho posible el desarrollo y el proyecto de México en el medio de circunstancias de corrupción o de cuestiones que incluso tienen que ver con estirar la liga del presupuesto o hacer cosas extraordinarias en materia de ingeniería, como ha sucedido durante décadas con Pemex, que ha sido desindustrializada. Yo llamaría básicamente a desmontar a través de la razón y de la humildad cualquier posición negativa de cara a una tragedia, porque nadie abona a la tragedia al no ser que sea un psicópata, como Calderón, que ahí sí está muy definido. Aquí la cuestión, el resultado racional puede dar distintos tipos de respuestas a las necesidades de justicia que tiene este país y sobre todo en cuestiones dramáticas como las sucedidas. Obviamente necesitamos una coraza y no necesitamos tampoco hacer una defensa a lo que no tenga un sustento técnico, a lo que no sea indefendible y a lo que sea inmoral. Eso no estamos obligados jamás a hacerlo. Pero lo que no debemos de permitir como nación es que personajes sin ideas, sin escrúpulos, que viven de apretar la sangre de este pueblo a través de este tipo de discursos incendiarios, se detengan. En el fondo, Vicente, tenemos que entender cosas que suceden en el mundo y comparar. Lo que estamos viendo en Colombia es un gobierno represor y fascista. Lo que vimos con el gobierno de Felipe Calderón fue un gobierno que le dio un golpe a la democracia y después nos consignó a la peor de las masacres, obviamente llegamos al nivel de las ejecuciones extrajudiciales de manera sistemática y desde entonces hasta la fecha a las fosas clandestinas. Pero hubo una política de Estado orientada en ese sentido. Lo que estamos viendo aquí, querido Vicente, es algo que requiere un tratamiento técnico, un humanismo en su enfoque y una recuperación de la confianza de un gobierno. No es el fin de un país, ni es darle el país a los malditos desgraciados que estaban muy contentos durante el gobierno de Calderón y nunca dijeron nada, cuando mataban estudiantes en el TEC de Monterrey, cuando colgaban a personas en los puentes, cuando los gobernantes se dedicaban a negociar con el crimen organizado. Es un abismo de diferencia entre una cosa y otra. Sin embargo, nada de esto limita la ejecución, el ejercicio judicial de cualquier fenómeno que tenga una base de responsabilidad. Pero es un cambio conceptual y nosotros no nos podemos dejar pervertir por los enamorados de la muerte, los necropolíticos como Calderón, como obviamente este personaje chatarra, minúsculo conceptual, que es Ricardo Anaya, y contra los carroñeros mediáticos. Es diferente el concepto, es diferente la situación y esto nos obliga como nación, primero, a saber que ellos no tienen otra carta que barajar y nosotros a lograr establecer estrategias que nos ayuden a que los gobiernos sean más funcionales y más seguros. Lo que estamos buscando es la seguridad en los sistemas, pero no estamos luchando contra un gobierno represor, no hay que confundirnos. Y para cerrar, Daniel,